A ver, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de vasculitis. Es un grupo amplio de entidades que tienen características clínicas que permite hacerlas o diferenciarlas, ¿no? Y agruparlas en unas entidades que comparten pues características clínicas, anatomopatológicas, pero también son muy diversas y muy diferentes en su forma de producir el daño. De ahí que en el tiempo ha habido diferentes intentos por clasificarla. Lo común que tienen las vasculitis es que sea el mecanismo que uno puede estar evaluando, va a haber inflamación de la pared de los vasos. Entonces la inflamación va a depender, perdón, la clínica va a depender mucho entonces del vaso que esté afectado. Si el vaso es vena, arteria, capilar y la localización o órgano que esté afectando, vamos a tener una manifestación clínica diversa, desde cuadros benignos localizados a un órgano hasta las formas sistémicas que son las que tienen pues un pronóstico de mayor gravedad. Si tratan de ustedes agrupar a las vasculitis, es poco diverso porque varía de acuerdo a la población que estén evaluando. Los datos van a variar de acuerdo a la localidad. En general, uno puede aceptar que las vasculitis son enfermedades de prevalencia e incidencia poco frecuente, son más de otras latitudes, principalmente las vasculitis primarias, las asociadas a ANCA, las de vasos grandes son de otras latitudes, aunque tenemos también algún reporte de vasculitis que predominan en raza mestiza y raza asiática, pero en general se acepta que es menos frecuente acá, ¿no? Y por eso vemos diferentes incidencias. Entonces va a variar de acuerdo al grupo etario, la etnia, sexo, localidad y también algo importante, el sistema de clasificación utilizado. Cada cierto tiempo se revisan los sistemas de clasificación de estas enfermedades y se van variando los criterios, ¿no? De solo clínicos a incluir pruebas de laboratorio o estudios de anatomía patológica hacen que los sistemas de clasificación varíen en el tiempo. Entonces, eso va a variar también mi incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Si tenemos el ejemplo de vasculitis que pueden estar relacionadas a determinado grupo etario. Ejemplos, en este gráfico tenemos a enfermedad de Kawasaki, púrpura de Henoch-Schönlein, en edad pues, muy temprana, y las sistémicas asociadas principalmente a células gigantes que tenemos un grupo etario diferente, por encima de los 50, 60 años, en algunos casos con mayor reporte de casos. Entonces va a depender mucho del tipo de vasculitis que estemos nosotros enfocando. Esta tabla o este gráfico nos va a servir para que ustedes vean los diferentes momentos en que ha habido intentos por tratar de agrupar y clasificar estas vasculitis. Desde las primeras descripciones, ya de hace 2 siglos, hechas por bueno, autores que a la fecha están reconocidos como aquellos que hacen las primeras descripciones de diferentes vasculitis, ¿no? Como Chonley, Henoch, que describen posteriormente se acuña el término de púrpura Henoch-Schönlein, y en los primeros casos de Wegener, descritos por Kussmaul y Meyer, hasta llegar a los primeros intentos de clasificación, incluyendo pues anticuerpos como los anticitoplasmáticos del neutrófilo y el intento de poder hacer una graduación de acuerdo al calibre del vaso afectado. Es así que tratando de homologar criterios, en el año 94 se realiza un consenso, una primera reunión en la ciudad de Chapel Hill, donde se le da una definición anatomopatológica a todas las vasculitis que hasta la fecha conocemos. Ha existido una revisión de estos criterios o de este consenso en el año 2012, donde ya incluimos ya terminología que está libre de epónimos. Como vemos acá, ya no vamos a encontrar en la mayor parte de vasculitis epónimos como por ejemplo Henoch-Schönlein, antes llamada así, ahora es vasculitis asociada a IgA,
El Wegener actualmente se conoce como granulomatosis con poliangeitis, Schur-Strauss como granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Tenemos estas variaciones en la terminología. Basado en ese esquema es que nosotros vamos a estudiar el día de hoy y desarrollar el tema de las vasculitis de acuerdo a este sistema de clasificación, que en primer momento lo que nos orienta es a determinar el predominio del vaso que está afectado. Entonces tenemos vasculitis que tienen predominio por la afección de vasos grandes, medianos y pequeños. Y dentro de cada uno de estos tenemos enfermedades que son prototipos, ¿no? De la afección de cada uno de estos vasos, como son en vasos grandes Takayasu y células gigantes, vasos medianos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, y vasos pequeños, las de mayor importancia son asociadas a ANCA y algunas de repente relevancia como Henoch-Ley, que está asociada a complejos inmunes. Este sistema de clasificación no solo se limita a entidades sistémicas, sino también nos amplía el criterio de clasificación de acuerdo a los vasos que están afectados en un órgano, más de un órgano o el tipo de vaso. Entonces tenemos vasculitis de vaso variable, o sea, pueden afectar arterias, venas de mediano o gran calibre distintamente. Tenemos ahí como principal representante la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cogan. Y la vasculitis también puede estar limitada a un órgano, ya sea piel, ya sea sistema nervioso central, aorta, riñón, por ejemplo. Ahí uno puede denominarlas de acuerdo al órgano que está afectada y acá tenemos algunos ejemplos de ellas. Las enfermedades sistémicas, principalmente las inflamatorias y la difusión del tejido conectivo, también dentro de sus manifestaciones pueden dar afección vascular. Entonces tenemos las asociadas a ese tipo de enfermedades, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, algunas donde se ha encontrado una relación directa con algún agente, en la mayor parte de casos, infecciones o fármacos. Tenemos pues la asociada a hepatitis C, la forma crioglobulinémica, asociada a hepatitis B, sífilis, por ejemplo, asociadas a complejos, formación de complejos inmunes o asociadas a en el caso de algunas drogas, y también las asociadas a neoplasias, ¿no? Donde teóricamente, si tú tratas al agente etiológico, el proceso de inflamación vascular debería ceder. Es más o menos el por qué se agruparían de esta manera. Ahora, todo lo que hemos mencionado anteriormente está muy en relación al término o el concepto de clasificación. Recuerden que cuando nosotros hacemos o buscamos diagnóstico de estas enfermedades, tenemos que tener una base teórica en relación a la clínica, el conocer la evolución de estas enfermedades y a partir de ahí tratar de ver qué elemento me puede servir para mejorar mi diagnóstico. Hay enfermedades que solo requieren clínica, pero hay otras que requieren de apoyo de pruebas auxiliares, que en algunos casos son pruebas de laboratorio y en otros casos principalmente o imágenes o histología. Entonces, todos los criterios que existen hasta la fecha no tienen la intención de ser diagnóstico, sino de clasificar pacientes para poder ser usados principalmente en estudios de investigación. Entonces, ya esta premisa se ha demostrado de que se cumple haciendo evaluación, pues, por ejemplo, ¿no? Rao hace una evaluación de los criterios los primeros criterios que salen de clasificación de vasculitis y él demuestra de que esos criterios tenían un bajo valor predictivo positivo para el diagnóstico de las vasculitis, ¿no? Por debajo del 30%. Por lo tanto, se puede inferir de que no debemos nosotros, pues, pensar en que un paciente debe reunir una serie de ítems en un sistema de clasificación para decir que tiene un diagnóstico. No es la intención de esos criterios. O sea, no es un checklist de qué tiene y qué no tiene el paciente para decir tiene este diagnóstico. En ningún caso está basado en esa secuencia pues, de eventos, la clasificación o diagnóstico de vasculitis. Acá les presento un gráfico que va a representar de manera más clara el, o los diferentes mecanismos por el cual se puede dañar el vaso. Y van a ver que ustedes incluso algunas vasculitis
tienen más de un mecanismo de daño para producir el daño. ¿No? El ejemplo más claro, la granulomatosis con poliangiitis. El término te ayuda a pensar en formación de granulomas, o sea, reacciones de tipo 4, ¿no? En este caso, de hipersensibilidad tipo 4, pero ustedes también van a ver a medida que avancemos la teoría que uno de los mecanismos de daño está relacionado a la formación de ANCA, esa formación de anticuerpos relacionados a, a fijar un antígeno del citoplasma del neutrófilo. Y eso está más en relación, pues, a reacciones de tipo 2, ¿no? Entonces vemos cómo una enfermedad puede tener diferentes mecanismos de daño. En general se acepta de que existen diferentes tipos de respuestas inmunológicas para cada tipo de vasculitis y a veces más de un tipo de respuesta inmune en algunas de ellas. Entonces hay que tener en claro este concepto. Entonces, si los sistemas de clasificación solo tienen el principal valor para incluir pacientes, homogenizar pacientes para estudios, si tienen diferentes mecanismos fisiopatológicos, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, la respuesta está en entender de que todas las vasculitis tienen en común que en una fase inicial hay una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Mediadores como interleuquina 1, 6 y TNF-alfa son los que predominan en esa respuesta inicial. La clínica que tendrá el paciente será muy inespecífica, que puede ir desde fiebre, mialgias, artralgias, hiporexia, astenia, pérdida de peso, ¿no? Todo eso se puede ver. Y en una fase posterior, o a veces también desde inicio de enfermedad, vamos a poder recién ver los cambios en relación a la afección del vaso. Entonces el vaso puede producir un daño de todas las capas de la pared del vaso y por lo tanto se rompe el vaso y produce síntomas relacionados a hemorragia, o puede haber principalmente pues un aumento de la celularidad, ya sea a nivel endotelial, capa muscular, y ocluir el vaso y dejar pues como hallazgo principal síntomas relacionados a la isquemia. Entonces los síntomas están relacionados a hemorragia o isquemia. Dependiendo del órgano, dependiendo del tamaño del vaso, ustedes van a tener ya una manifestación evidente en el contexto de un paciente que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y eso es lo que se va a cumplir para todas las vasculitis. Es lo que me puede ayudar a sospechar de una vasculitis. Entonces vamos a tratar de ir viendo algunos síntomas y signos específicos a cada una de las entidades para tener mayor probabilidad. Ah, no, esto se parece más a una u otra vasculitis. Empezamos por vasculitis de grandes vasos. Tenemos estas dos entidades como las más representativas. También a la arteritis de células gigantes se le conoce como enfermedad o arteritis de Horton porque fue el primero que describe esta enfermedad. Y vemos en este dibujo, pues tenemos la representación más importante para poder aproximarse al diagnóstico, ¿no? Alteraciones en la morfología de la arteria temporal. Bueno, ¿cómo es que vamos a hacer nosotros la introducción a este tema? Vamos a tratar de coger elementos de algunos criterios de clasificación porque nos van a brindar un panorama de aproximación al diagnóstico y van a ver que si esos criterios son usados con fines de investigación, nosotros podemos sacar alguna información importante debido a que me presentan datos numéricos y estadísticas que me dan una sensibilidad alta para acercarse al diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, Chapel-Hill lo describe como una arteritis granulomatosa de la aorta y sus principales ramas. Entonces, ya con este dato, ustedes pueden entender la clínica de esta enfermedad. Es una enfermedad que le gusta la aorta o que afecta predominantemente la aorta y sus principales ramas. Si vemos la otra vasculitis de vasos grandes, que es el Takayasu, dice lo mismo, pero el diferencial es que hay predilección por las ramas extracraneales de la arteria carótida. Ese es el principal diferencial. Ramas extracraneales. Dentro de todas estas tenemos pues a la arteria temporal. De ahí viene la denominación que tiene esta vasculitis
y también viene el por qué podemos pues tener nosotros mayor aproximación al diagnóstico. ¿Qué otro punto importante nos dice esos criterios? La edad. Miren, el punto de corte nos está hablando de una paciente ya de edad, pues por encima de los 50, edad relativamente avanzada, ¿no? Ahora, en la vida real, en realidad son mucho mayor, de mayor edad los pacientes, por 65 años para arriba en general. Y otro dato importante es su asociación con un síndrome, que ahí lo vamos a describir, que es el síndrome de polimialgia reumática. Entonces, tres datos importantes. Primero, localización. Aorta y ramas principales, pero con predilección de ramas extracraneales de la carótida, ¿no? Ejemplo, temporal. Otro, edad de presentación, paciente de edad avanzada. Y tercero, asociación con polimialgia reumática. Si nos vamos a los criterios de ACR, tenemos también pues, la descripción inicial de la edad y tenemos ya algunas manifestaciones relacionadas a la afección de la arteria temporal como anormalidades en el examen físico, la cefalea, una cefalea que es diferente a las que pudiese haber tenido el paciente, ya me incorporan dentro del diagnóstico reactantes de fase aguda como marcador inflamatorio y acá entra el concepto de una prueba de apoyo diagnóstico que hasta la fecha es considerada el gol estándar, que es la biopsia de arteria temporal. En la biopsia de arteria temporal vamos a encontrar hallazgos compatibles con la afección de una vasculitis. De ahí vamos a ver un gráfico donde vamos a encontrar qué cambios exactamente se van a ver en esa biopsia de arteria temporal. Entonces, ¿qué otro dato a los ya agregados? Primero, ¿no? La confirmación de la edad, que si es posible encontrar alteraciones en el examen físico y en la clínica, o sea, cefalea y alteraciones de la arteria temporal, y sobre todo la incorporación de una prueba de apoyo diagnóstico, siendo gol estándar, que es la biopsia de arteria temporal. En el 2022 se revisaron estos criterios de hace más de casi 30 años y se trata de mejorar el rendimiento de clasificación de los criterios para arteritis de células gigantes. Entonces, te menciona, ¿no? Como consideración para aplicar estos criterios, que estos deben ser aplicados cuando hay pues, sospecha de afección de un mediano o vaso grande y que debes excluir otras posibilidades diagnósticas que pueden imitar afección de vasos grandes. Se reafirman en la edad de presentación y me incorporan más clínica, que anteriormente realmente no era tan descrito, como la rigidez matutina a nivel de hombros y cuello, y esto es muy característico del síndrome de polimialgia reumática. O sea, la polimialgia reumática traduce principalmente por un síndrome inflamatorio a nivel de esqueleto axial, siendo la región cervical, hombros, la región pélvica, las que van a dar ese tipo de manifestación. ¿Qué otro hallazgo? Y de repente uno de los más importantes y que tiene más valor, incluso pronóstico, es la alteración visual. Si de algo tienes que prever que no suceda en estos pacientes, es que tengan afección, ya sea de la arteria, de la retina o del nervio óptico, que pudiese llevar a la pérdida, a la ceguera en estos casos. Es la principal complicación que yo puedo tener en arteritis celular temporal. Claudicación mandibular y de lengua está descrito también, pérdida de la fuerza en otras palabras, la masticación se podría ver afectada, el habla se podría ver afectada en estos pacientes, la cefalea reforzándose como de características diferentes a las que puede haber tenido el paciente, o cefalea de novo en estos pacientes, también otro punto importante, sensibilidad en el cuero cabelludo y alteraciones en el examen físico de la arteria temporal. Esto implica que debemos hacer un examen clínico y casi todos estos síntomas están restringidos a la región cérvico-craneal, es donde principalmente vamos a ver manifestaciones de la arteritis de la temporal. En el laboratorio nos colocamos en el contexto de enfermedad inflamatoria, por eso la BCG y la PCR están elevados. Se reafirma el concepto de tener a la biopsia arterial temporal como la prueba importante, pero a medida de que ha crecido, en este caso, el ultrasonido como elemento de apoyo al diagnóstico,
tenemos que tiene el mismo peso actualmente la ecografía de arteria temporal, dando un signo de doble halo que está muy relacionado a la afección de la arteria temporal y que puede ser una prueba alterna, una prueba que reemplace a la biopsia de la arteria temporal cuando esta no puede ser realizada. Entonces incluimos un elemento más para el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, puede haber compromiso a nivel axilar y esto va a estar relacionado a la presencia de imágenes que representen afección vascular, o hay algunas herramientas que te permiten, o el PEG scan que te permiten pues medir la actividad si es que tú haces esta prueba en vasos en la aorta y ramas principales. De repente estos dos últimos tomarlo como pruebas pues, de apoyo, pero no necesariamente son de frecuente realización. ¿Qué otros datos más podemos tener en artritis temporal? Mayor frecuencia en mujeres. Yo diría que este rango de edad es la de mayor frecuencia de presentación, a pesar que los criterios hablan de más de 50 años. Su relación clara con el síndrome de polimialgia reumática y ya por definición, nosotros podemos entender de que en sí, algo que puede ayudar a diferenciarla de otro tipo de vasculitis es que hay respeto por ramas intracraneales de la carótida. Hay asociación genética con la HLA-DRB104 dentro de la principal pues, asociación. En la enfermedad vemos que existe un sistema de regulación del mecanismo de daño del vaso, el cual puede ser estimulado, cual puede ser pues realizado por tanto la célula dendrítica residente, células, células de la inmunidad innata y adquirida con su macrófago y células T. Para la importancia de esta alteración es que van a producir activación o van a favorecer la formación, en este caso, de células gigantes que van a derivar en la producción de sustancias que van a alterar la estructura del vaso en este caso, afectando las diferentes capas, llámese adventicia, capa muscular y capa endotelial, ¿no? Tenemos la producción de metaloproteinasas, especies reactivas de oxígeno y algunos factores de crecimiento que alteran la morfología del vaso, ¿no? Como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces vean en este esquema una comparación entre una arteria, en este caso temporal sana, y una arteria afectada. Las diferencias son saltantes. Como existe por la producción del factor de crecimiento endotelial, una proliferación de la capa íntima, lo cual genera estenosis mucho más marcada. También una migración de las células musculares hacia la zona endotelial, lo cual va a favorecer pues una mayor rigidez de la misma y también una mayor, en este caso, acción o actividad a nivel de la capa adventicia. Entonces, sí vemos pues cómo hay una alteración en el grosor de la arteria y también en la estenosis que se va a producir en forma secundaria en este vaso. Y todo esto mediado pues por células que van a liberar moléculas dentro de las cuales las más relevantes son y que apoyan el proceso inflamatorio interleuquina 6, 1 y el interferón gamma. Si ya hablamos de síntomas propios de arteritis, recordar ustedes que los disturbios visuales, la masticación y la cefalea son los de mayor frecuencia. Puede haber síntomas inespecíficos, ¿no? Como les mencioné al inicio de la exposición, siendo el síndrome de polimialgia reumática presente o estando presente hasta en 40% de los casos. Lactantes de fase aguda suelen estar elevados, viene acompañado de anemia, y la biopsia de arteria temporal es el gol estándar, siendo actualmente también equiparable el uso de la ecografía y el signo del halo que se puede ver en la ecografía de la arteria temporal. Tienen que recordar que la complicación principal está relacionada a complicaciones oculares. La pérdida súbita de la visión es decir, alternar, ¿no? Periodos de amaurosis fúgax
sea, pierde el paciente en segundos la visión, de ahí la recupera, eso se llama amaurosis fugaz. Puede evolucionar a ceguera, ¿no? Esto puede ser una etapa inicial, una etapa de aviso que existe alguna alteración en la irrigación, ya sea de la arteria central del retina o del nervio óptico. Entonces debe ser como un signo de alarma. Recuerden que, o por lo menos conozcan que cuando se produce ya afección, ya sea del nervio óptico o de la arteria central de la retina, por lo general la reversión de la ceguera es casi, casi nula, ¿no? Por eso es que esto debe ser detectado tempranamente para evitar que progrese a ceguera. Los defectos de campos visuales pueden ser también un signo que puede ser referido por el paciente en etapas tempranas de afección del componente oftalmológico. Bueno, arteritis de Takayasu, tenemos al doctor Mikito Takayasu, que es el que describe, el oftalmólogo que describe, en realidad él describió alteraciones en retina, pero había la coincidencia que estos pacientes tenían pulsos disminuidos a nivel braquial. Posteriormente se vio que estos casos correlacionaban con una enfermedad que producía estenosis de la arteria subclavia. Esta arteriografía nos está representando uno de los hallazgos de mayor frecuencia en la arteritis de Takayasu, que es la estenosis de la arteria subclavia, lo cual va a llevar a la alteración de los pulsos. Por eso esta enfermedad también se llama enfermedad de los pulsos disminuidos. ¿Qué nos dice Chapel Hill? Nos dice lo mismo que nos dijo en la anterior vasculitis. Es una inflamación granulomatosa de la aorta y sus ramas principales. Ahora, podemos hacer el diferencial que esta afecta a las otras ramas de la aorta que no se ven afectadas en la temporal. El otro punto importante es la edad de presentación. Yo diría, si bien es cierto, acá mencionan 50 años, yo diría que lo que dice ASR es más cierto, menos de 40 años. El rango de edad que es mucho más bajo en esta enfermedad. Entonces, un paciente joven con síntomas de afección de ramas de la aorta, piensen en Takayasu antes que pensar en células gigantes. Al ser la subclavia la más afectada, entendemos por qué los criterios incluían síntomas relacionados a la afección de la subclavia. Claudicación de miembros, pulsos braquiales disminuidos, una presión diferente entre ambos miembros, ¿no? Porque si estaba afectado en un lado, obviamente va a tener una presión diferente del lado derecho al lado izquierdo de los miembros superiores. La estenosis origina disturbios del flujo, por lo tanto la presencia de soplos, y en este caso el gol estándar, debido a que la aorta, incluyendo sus ramas, pues tóraco-abdominales son de difícil acceso y no pueden ser biopsiadas, es la imagen, en este caso la arteriografía, la que es el gol estándar para el diagnóstico, ¿no? La imagen que habíamos visto en la diapositiva anterior. También hay un intento en el 2022 para mejorar los sistemas de clasificación de esta enfermedad y nos dan pues algunos criterios que no necesariamente uno puede estar 100% de acuerdo, pero es lo que existe para clasificar a estos pacientes. Lo que le mencioné al inicio, que estos criterios son temporalmente revisados y lo que ahora, por ejemplo, antes era 40 años, ahora te dicen 60 años, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Acaso los pacientes con Takayasu envejecieron? No, es simplemente el buscar algunos ítems que mejoren pues, la especificidad del diagnóstico, nada más. Obviamente, al elevar la edad voy a incluir más pacientes, ¿no? Que también es otro sesgo que yo diría en estos criterios de clasificación, que es su intención de que para poder generar estudios yo necesito muestras grandes. Entonces, al ser enfermedades raras, muchas veces los criterios te restringen el número de pacientes a ser incluidos. Por eso es que a veces vemos que algunos parámetros se acomodan a esa necesidad. Pero bueno, vamos a asumir que es un paciente relativamente no adulto mayor. Y nos mencionan acá que la imagen sigue siendo pues un requisito necesario para demostrar que existe una vasculitis, la presencia de estenosis en ramas de la aorta. La clínica, bueno, acá agregar que al igual que el anterior es más predominante sexo femenino, la clínica va a estar derivada de algunas ramas que con mayor frecuencia se afectan, como son pues las coronarias, las femorales, por ejemplo, los soplos en todas las ramas,
ausculten a nivel abdominal, puede haber soplo ahí, aparte de las extremidades, a nivel subclavia, por ejemplo, pulsos reducidos en extremidades superiores, anormalidades en el examen físico de la arteria carótida y diferencial de presiones que ya ha sido explicado, aunque acá ya se aumenta el rango de diferencial en comparación a los criterios anteriores. Y ven cómo la imagen puede tener mayor valor mientras más territorios arteriales son afectados. Suele tener esa distribución en múltiples localizaciones, ¿no? Que es lo más te aumenta una mayor probabilidad mientras más localizaciones encontremos en un paciente con Takayasu. El compromiso de las arterias muchas veces se da en forma simétrica. O sea, si el lado derecho está afectado, pudiese afectarse también el lado contralateral. Y hay que siempre recordar de que a diferencia de la otra vasculitis, esta tiene más predominancia por ramas tóraco-abdominales. Acá vemos un gráfico que nos está mostrando en sí todas las ramas que pueden ser afectadas, pero acá el dato a tener en cuenta es quién es la más frecuente o quiénes son las más frecuentes. Vemos la subclavia muy cercana o por encima del 90%, de ahí sigue la carótida común y la manifestación que puede dar esa afección como defectos visuales, SB, estías o síncope. Tenemos la aorta abdominal, que incluye cualquiera de las ramas, ¿no? Que pueden afectarse de ese nivel, por eso puede haber una variedad de síntomas si es que se afecta la aorta abdominal, el tronco principal de la aorta, ¿no? Como hipertensión, angina o dolor abdominal, claudicación de miembros inferiores también. Y en cuarto lugar, pues el arco aórtico y sus ramas, llevando a falla cardíaca en muchos de estos casos. Una comparación que hacemos entre estas dos vasculitis, hay coincidencias y diferencias. Ambas son predominantemente mujeres, pero mucha mayor es la diferencia entre Takayasu. Relación de 8 a 1. Esta edad me gusta más que la anterior en cuanto al Takayasu, menos de 40 años. Miren, y los promedios de edad sí son mucho más reales. En promedio, células gigantes cercano a los 70 años. Y el Takayasu cercano a los 25 años. La afección o la pérdida visual no es un hallazgo común en Takayasu, más sí es el principal o de principal pronóstico en células gigantes. Y las otras ramas, diferentes a la carótida externa, se ven con más frecuencia en Takayasu. Ambas dan granulomas, ambas que comportan de la misma manera en cuanto a la afección de todas las paredes de los vasos. Compromiso arteria pulmonar, la arteria pulmonar se ve afectada más en Takayasu. Igual, bueno, podemos ir explicando mucho en relación a la afección del tórax, de la aorta torácica y abdominal. Por eso es más frecuente en una con respecto a la otra. Escandinavos para células gigantes, asiáticos para Takayasu. Bueno, y acá ya nos dan algunos datos de respuesta a tratamiento que los vamos a ver mejor en este esquema. Entonces, el tratamiento de ambas vasculitis va a ser muy parecido con algunas diferencias en cuándo dar uno u otro medicamento. Entonces, va a depender, en el caso de células gigantes, si hay afección o no hay afección visual o síntomas de isquemia cerebral, considerándose la positividad de estas complicaciones como un caso más grave. Por eso es que das corticoides en pulsos, como la prednisolona, y de ahí prednisona dosis alta, no siendo necesario incorporar ese tratamiento de metilprednisolona si es que no hay este tipo de afección, solo prednisona dosis altas, y en ambos casos debiese usarse como primera línea el tocilizumab, que es un inhibidor del receptor de interleuquina 6, y como una opción alternativa el metotrexato, segunda línea el tocilizumab. ¿No? Ese sería el corticoides más tocilizumab. En el caso de arteritis del Takayasu, a diferencia del anterior, se sugiere, sí, en todos los casos, dar metilprednisolona y luego corticoides a dosis altas. Y en cuanto al inmunosupresor que se asocia, tenemos más opciones, siendo el metotrexate la primera línea. Bueno, y tenemos alternativas como azatioprina, tocilizumab y fármacos contra el factor necrosis tumoral alfa. Un poco cambia la eficacia de algunos de los fármacos, pero en general se restringe a corticoides e inmunosupresores.
Bien, hasta ahí de vasos grandes, ¿alguna pregunta? Si tienen preguntas para poder avanzar con vasos medianos, porque ya las otras vasculitis tienen de repente algunos datos diferentes. Mejor mencionarlos ahora si es que tienen alguna duda. Bien, entonces, por el momento parece que no hay preguntas, entonces seguimos. Vasculitis de medianos vasos, tenemos a dos, poliarteritis nodosa y enfermedad de Kawasaki. No se parecen en nada en cuanto a la clínica, lo único que se parecen es en la descripción histopatológica. Ambas se describen como arteritis necrotizantes, ¿no? Con posibilidad de necrosis fibrinoides, con cambios que pueden llevarse a la cronicidad, ¿no? En estos pacientes. Pero las arterias musculares son las que con mayor frecuencia se afectan. ACR nos había dado ya criterios de clasificación, que ya tenían sensibilidad especial no muy altas, pero ustedes verán de que de estos 10 puntos, con solo tener 3, pues era fácil hacer una clasificación de esta enfermedad. De ahí es porque esta enfermedad tenía un sobrediagnóstico. Hasta antes del año 91, 92, perdón, era una de las vasculitis de mayor frecuencia, la poliarteritis nodosa. Pasado el primer consenso de Chapel Hill, el año 94, bueno, 92 empezó, pero en 94 se publican las conclusiones de ese consenso. Se ve que en realidad había sido hecho un diagnóstico incorrecto de varias vasculitis y casi la mayoría no eran poliarteritis nodosas, debido a este tipo de criterios de clasificación que en realidad son síntomas muy inespecíficos, por ejemplo, perder peso, astenia, mialgias. Si es un paciente con una infección crónica, va a perder peso, ¿no? Tuberculosis, por ejemplo, va a tener peso bajo, va a tener astenia, mialgias. Y si es hipertenso, ya cumples criterios, ¿no? Para que vean la poca especificidad de esos criterios. Ahora, eso no quiere decir de que no nos ayude en algo o nos dé alguna referencia. Mira, acá nos están diciendo, se afecta nervio, como mono, polineuritis. Nos está diciendo, se afecta el riñón, ya sea manifestado como alteración de la presión arterial o una alteración en la depuración de creatinina. Nos está informando de que bueno, tienes dos alternativas para diagnóstico, o la imagen o la histología. Y bueno, en ese entonces, cuando la vacunación por hepatitis B no era tan alta como lo que se hace hoy en día, ¿no? Estando actualmente en el esquema de vacunación, pues había una mayor posibilidad de encontrar poliarteritis nodosa relacionada a la hepatitis B, ¿no? Que es un principal factor pues, etiológico asociado a este tipo de vasculitis. Tanto así de que se puede dividir la forma de presentación de esta enfermedad cuando hay o no hay hepatitis B concomitante, pudiendo el paciente desarrollar tanto la posibilidad de aneurismas o estenosis, ¿no? Porque afecta en sí también todas las capas de las arterias musculares, llevando también a proliferación de la íntima, engrosamiento de la media y también una fragilidad alimenticia. Por eso es que podemos ver aneurismas o podemos ver estenosis en estos pacientes en relación a la presencia de complejos inmunológicos, en este caso contra el virus de hepatitis B, ¿no? Principalmente el antígeno de superficie. Es decir, el sobrediagnóstico. Claro, anteriormente, antes de Chapel Hill, se aceptaba que la poliarteritis nodosa tenía una forma microscópica, una poliarteritis nodosa microscópica, que después ya se ha sabido que esos pacientes eran una vasculitis diferente, ¿no? Que estaba asociada al anticuerpo anticitoplasmático y que se le denominó poliangiitis microscópica, que sabemos que tiene otro tipo de mecanismo de daño, otra preferencia por otros calibres, pero anteriormente se pensaba que era parte de la poliarteritis nodosa. Por eso es que muchos textos van a ver comparaciones entre esas dos vasculitis.
¿Qué podemos sacar de esta tabla? Miren porcentajes y pueden armar un cuadro clínico característico de esta entidad. Nervio periférico es de repente uno de los más afectados, siendo la variante de mononeuritis múltiple la que tiene mayor especificidad para pensar en una vasculitis. Segundo lugar, tenemos los cambios a nivel de piel. Tenemos la presencia de púrpura palpable o livedo reticulares. Cuando vean livedo, piensen en vaso mediano de afectación. Púrpura palpable puede estar en relación a la posibilidad de medianos y pequeños vasos también en estos pacientes. El compromiso gastrointestinal, manifestado por dolor o alteraciones en función hepática, ya sea rama hepática, ¿no? de la aorta o arterias mesentéricas como responsable del dolor de relativa frecuencia. Y si nos vamos a nivel renal, vemos que no afecta glomérulos, o sea, no afecta microvasculatura, sino afecta vasos de mayor calibre, específicamente la arteria renal. La afección renal por el poliarteritis nodosa no se da por afección del glomérulo, sino de arterias de mayor calibre, como es la arteria renal. Puede haber artralgias o artritis, puede haber mialgias en estos pacientes. Entonces van armando un cuadro clínico donde tenemos al nervio, tenemos al riñón, tenemos al tracto gastrointestinal y síntomas inespecíficos como las artralgias, mialgias, como los cuadros más característicos de presentación de la poliarteritis nodosa. Entonces acá vemos dos pruebas de apoyo al diagnóstico. ¿Vale? Acá tenemos pues una alteración en la morfología, es una arteria muscular normal, y acá vemos puesto el infiltrado inflamatorio a nivel de la pared, donde hay un mayor diámetro, ¿no? Porque hay proliferación de la media, hay también de la íntima, hay necrosis también fibrinoide a nivel del lumen de este vaso, diferente a una arteria muscular normal. Y esto pues es de apoyo de diagnóstico. Y a nivel de imágenes, tenemos una imagen clásica cuando se afecta ramas de la aorta, principalmente a nivel de la arteria renal. Vemos imágenes que combinan estenosis y aneurismas. Esta es una imagen en rosario o arrosariada, clásico de la poliarteritis nodosa. El tratamiento va a depender si hay o no hay severidad de enfermedad. Eso implica compromiso gastrointestinal, ¿no? Isquemia mesentérica, por ejemplo, o afección de arterias renales, o afección de nervio periférico. Eso le da severidad a esta enfermedad. Si no lo hay, a los corticoides que se deben dar a dosis altas, se puede dar pues metotrexato o cetirizina. Pero si hay enfermedad severa, a los corticoides, incluyendo de repente la posibilidad de pulsos, se usa un supresor de mayor potencia como es la ciclofosfamida endovenosa o bioral también. Entonces tenemos el esquema de acuerdo a la severidad de enfermedad. Kawasaki les mencioné que la única coincidencia con poliarteritis nodosa es que tienen los mismos hallazgos en histología, dice lo mismo. La diferencia es la clínica, pues. El Kawasaki es enfermedad de niños principalmente. Es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida, generalmente a edad temprana, en países desarrollados. Primera causa de enfermedad cardíaca adquirida. Puede producir secuelas permanentes por afección de la coronaria y tiene una mortalidad generalmente relacionada a esas secuelas importante también. Pero ¿en quién se sospecha de Kawasaki? Acá la comparación son con enfermedades que dan fiebre y rash, ¿no? Fiebre, mira, de no muy larga duración, alteraciones en mucosas, ya sea la conjuntiva, ya sea mucosa oral, la piel, ¿no? Edema o descamación a nivel periungual, eritema palmoplantar, un exantema que puede tener una configuración diferente en todo el tronco y extremidades y la presencia de ganglios. Entonces, esa es más o menos la descripción que se hace y en diferencial irá con enfermedades exantematosas en vez que nosotros podamos pensar directamente en una vasculitis. Entonces acá tenemos la alteración de conjuntivas, alteración de mucosa oral, la lengua en frangüesa, deformación palmar, por ejemplo. Y la edad representativa que es niño, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. A diferencia de otras vasculitis, acá vemos que la posibilidad del uso de corticoides no se da en todos los casos. Acá, por ejemplo, si tenemos un Kawasaki,
donde, bueno, se le realiza una ecocardiografía y se miran diámetros de las arterias coronarias. Bueno, hay un score que ve el grado de dilatación de la arteria o también la de presentación. De acuerdo a esos dos criterios, puedes decir si el paciente tiene mal o peor pronóstico que si no tuviera estos dos hallazgos. Darías corticoides y si tienes estos hallazgos en combinación con inmunoglobulina endovenosa. Pero si no tienes esos factores de mala evolución o pronóstico, no necesitarías corticoides, solo inmunoglobulina endovenosa. En ambos casos se sugiere el uso de aspirina a dosis altas, es donde es el esquema básico para artritis, perdón, enfermedad de Kawasaki, que es una entidad que con la infección COVID empezó a haber un aumento en la frecuencia de casos reportados en Perú, que anteriormente a esta circunstancia era una enfermedad bien infrecuente de verlo acá en Perú. ¿Alguna pregunta de vasos medianos? Ujú. Bueno, preguntas no hay. Entonces pasamos de repente al último grupo de vasculitis. Tenemos a las vasculitis de vasos pequeños asociadas a ANCA y mediadas por complejos inmunes. El doctor Jacob Charles y la doctora Strauss, ambos en diferencia de meses, describen una misma enfermedad. Por eso se llamaba el síndrome, la enfermedad de Chor-Strauss. Y Friedrich Wegener, que fue, bueno, un médico de la guerra, ¿no? De la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, experimentación en población judía, hace que actualmente ya se haya dejado de usar su epónimo como este, la descripción de la vasculitis que, bueno, durante mucho tiempo se ha denominado de esa manera, ¿no? Como granulomatosis de Wegener. Chapel Hill, en todas las vasculitis ANCA me describen que es una vasculitis aguda, necrotizante, que afecta a vasos pequeños, ¿no? Capilares, vénulas, arteriolas. La predominancia por los glomérulos es un diferencial de esta enfermedad. Se conoce como pausa inmunes porque hay poco depósito de complejos inmunológicos, por eso es que tiene esa denominación. Y en el caso de dos de ellas, como la granulomatosis con poliangiitis y la eosinofílica, bueno, se puede ver granulomas, el mismo nombre lo dice. Y acá vemos pues una confluencia de dos mecanismos de daño, donde a partir de una noxa, generalmente infecciosa, este es el ejemplo de un Wegener, por ejemplo, ¿no? Porque el Staphylococcus aureus tiene esa asociación con la enfermedad. Vemos como hay reconocimiento de antígeno, presentación del mismo a una clona de tipo TH17. Saben que la TH17 produce o se encarga de liberar IL-17 y IL-23, cual tiene un efecto principalmente direccionado a la activación futura del neutrófilo, ¿no? Es más o menos la vía que sigue esta ruta TH17, acá, previa también participación del macrófago. Y a partir de la activación, la expresión de receptores a nivel del citoplasma del neutrófilo, es que se van a producir anticuerpos contra ese blanco, que puede ser, en los más conocidos son proteínas A3 y mieloperoxidasa. Pero por otro lado, también la célula presentadora puede dirigir su señal hacia la expansión o la formación de familias celulares de tipo TH1, TH2, que van a dirigir una expansión del linfocito T en otro camino, que van a favorecer la formación de granulomas, que son los dos hallazgos principales: acción del neutrófilo y la presencia de granulomas que van a producir el daño del endotelio vascular. Asociadas a ANCA. Entonces el ANCA debe tener importancia. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior de laboratorio, donde vemos que por ELISA pueden detectarse ANCAs contra la proteína A3 y mieloperoxidasa, y cada una de estas tiene mayor asociación con uno de los tres tipos de vasculitis. Entonces, la granulomatosis con poliangiitis, también llamada Wegener, se asocia más al PR3,
Y la polangitis microscópica y la eosinofílicas con polangitis se asocia más a la ANCA mieloperoxidasa. Miren, ACR nos daba algunos datos para clasificarlos, pero acá lo importante es ver que el paciente tiene contexto de alergia, pacientes con asma, eosinofilia, y que en la evolución pueden afectar nervio, pulmón, por ejemplo, vía respiratoria superior también, y por ahí tú podías encontrar en este contexto un paciente que empieza a hacer pues glomerulonefritis, que de repente tiene hemorragia alveolar, acercarte al diagnóstico de vasculitis de Church-Strauss. En Wegener nos hablan pues siempre de la secuencia de daño a nivel de vía respiratoria superior, posteriormente la inferior y a nivel renal, siendo esta triada de órganos la que caracteriza a esta enfermedad, ¿no? Encontrando alguna herramienta de diagnóstico como es la biopsia, por ejemplo. Y la poliangitis empieza a ser descrita a partir del año 94, porque antes del 94 no existía esta enfermedad. Se pensaba que era la poliangitis microscópica, ¿no? Que era una enfermedad que era parte de la poliarquitinosis. Por eso es que no hay criterios de clasificación de poliangitis microscópica. De ACR, por lo menos al inicio no había. Simplemente nos limitamos a Wegener y Church-Strauss. Bien, acá tenemos una tabla que nos representa todas las manifestaciones que podemos ver en Wegener de vía respiratoria superior. Entonces tenemos la sinusitis como una de las más frecuentes, la alteración por daño del tabique nasal, da una deformación en silla de montar. A nivel otológico, ya sea por afección de la parte mecánica o parte neurosensorial, puede haber pérdida de la audición en ambos casos. La estenosis glótica también es un síntoma que puede complicar a estos pacientes. Puede haber úlceras orales que perforan el paladar, que perforan estructuras que forman el techo de la boca. A nivel pulmonar, bueno, la característica diferencial con respecto a todas las otras vasculitis es la presencia de nódulos. Es una enfermedad que puede formar nódulos a nivel pulmonar que tienden a cavitar. Pero todas estas enfermedades pueden dar tos, hemoptisis, derrame pleural, por ejemplo, infiltrados a nivel del parénquima, infiltrados alveolares, debido a que afecta a los capilares pulmonares. Y el compromiso renal también está descrito con alta frecuencia en esta enfermedad. Pero bueno, ya igual en el año 2022, como ven, varias de estas tablas son de ese año. El grupo de estudio de vasculitis publicó pues todos sus hallazgos en relación a generar nuevos criterios de clasificación, donde nos describe con mayor detalle el compromiso nasal, ¿no? El sangrado nasal, las úlceras, congestión, alteraciones en la morfología del septo nasal, compromiso de cartílago también podré ver, cartílago nasal, el naringio, por ejemplo, y de zonas más profundas como son los bronquios también puede encontrarse, y alteraciones auditivas. Entonces tenemos cada una de estas tiene un peso importante. La inclusión del ANCA como criterio de clasificación, los nódulos, miren, con tendencia a la cavitación es importante para el Wegener. En una etiología puede demostrarse la presencia de granuloma, en la poca formación de complejos inmunes a nivel renal, ¿no? La presencia de nuevo pues, de los ANCAs, pero en relación al MPO, recuerde de que no es lo más frecuente, por eso puede dar un punto en contra, alejarse un poquito del diagnóstico, y la eosinofilia, que es más propio del Church-Strauss, le da también un contexto de mucha más o menor posibilidad de tener el diagnóstico. Entonces, hay puntos que pueden considerar a favor y puntos que en contra para acercarse al diagnóstico de Wegener. En cambio, microscópica, perdón, la polangitis microscópica es una enfermedad que tiene como principal forma de manifestación, como ven acá, la posibilidad de dar síndrome pulmón-riñón, tanto afección pulmonar como afección renal, ¿no? En el contexto de tener positividad de ANCA, principalmente MPO. No suele haber afección de vía respiratoria superior en la polangitis microscópica, ¿no? No suele haber PR13, principalmente MPO, y obviamente la eosinofilia también le da a alejarse de ese diagnóstico. Entonces recuerden, síndrome pulmón-riñón
la afección de este tipo, ¿no? Una glomerulonefritis, la presencia de un infiltrado velo intersticial en los pacientes con esta enfermedad configuran el síndrome de pulmón rígido. Y en la granulomatosis eosinofílica también te puede afectar vía respiratoria superior, ¿no? La poliposis nasal, en este caso asma estaríamos hablando. La mononeuritis múltiple es más frecuente en esta enfermedad con respecto a las anteriores, pero la demostración de eosinofilia a nivel de tejidos o circulando es lo que tiene más peso para esta enfermedad. Poco frecuente el PR3, no es de repente el que más se acerca, sino el MPO en estos casos. Acá tenemos proptosis unilateral, porque esta enfermedad de Wegener puede dar también tumores retroorbitarios, ¿no? Es lo que quiere mostrar. Da la apariencia que también hubiera una depresión en tabique nasal, entonces tenemos acá, depende de nuestra vista, una deformidad en silla de montar por destrucción del tabique nasal. Tenemos perforación del paladar, o úlceras que da la granulomatosis hasta llevar a la perforación. Los nódulos pulmonares, que suelen ser principalmente periféricos, algunos de ellos pueden cavitar. Acá tenemos algunas otras manifestaciones que en general refuerzan el diagnóstico, ¿no? En la forma eosinofílica, recuerden, contexto de asma en estos pacientes que pueden hacer hemorragia alveolar, el sistema nervioso se ve más frecuentemente afectado en esta granulomatosis eosinofílica con respecto a las otras dos vasculitis ANCA, también tracto gastrointestinal, menor nivel el riñón. Y algo diferencial de este tipo de vasculitis es la posibilidad de afectar corazón. Las otras tienen rareza en la afectación del corazón, ya sea endocardio o miocardio, se ve mucho más frecuente en granulomatosis eosinofílica con poliegitis con respecto a las anteriores. Bueno, y la presencia de eosinofilia periférica tiene valor y la positividad de la ANCA-MPO. En poliangitis microscópica verán que los valores más altos están a nivel de afección renal, como uno de los diferenciales, y también puede haber pues afección hasta la piel y afección pulmonar, ¿no? Son los tres órganos que suelen dar frecuencia de síntomas, y acá te refuerzan también el hallazgo de síntomas inespecíficos o síntomas generales en un paciente con vasculitis. También es alta la frecuencia. Al comparar las tres vasculitis, vemos que las tres se asocian a ANCA, una más al PR3 que las otras. Recuerden esto que les dije en la teoría del laboratorio. Si yo hago por IFI, va a ser patrón citoplasmático. Si yo hago por IFI, el MPO va a ser patrón periférico. Mira, la vía respiratoria superior no suele ser afectada por la microscópica, sí por las otras dos, ¿no? Una es más agresiva que la otra. A nivel pulmonar, las tres me pueden dar hemorragia alveolar, pero el diferencial del Vega es que puede formar nódulos que cavitan. Y en el Church-Strauss es que puede haber un pulmón muy relacionado a complicaciones o hallazgos que puede dar el asma en esos pacientes. A nivel renal, dan lo mismo, ¿no? Granulomatosis, una glomerulonefritis con semilunas necrotizantes o con crecientes y necrotizantes, es el hallazgo característico de la histología de una vasculitis asociada a ARC. Las dos primeras pueden formar granulomas, a diferencia de la microscópica que no forma granulomas. El tratamiento, acá hablamos de fase de inducción y fase de mantenimiento, pero en general tiene que ser el tratamiento agresivo desde el inicio, ya sea una u otra forma. En todos los casos se usan corticoides o se puede usar un fármaco que interviene también a nivel de lo que es la cascada de complemento que se llama Bacopan, que se ha visto que pudiese reemplazar el corticoide, pero no disponible en Perú. Por eso es que nos vamos a quedar con el uso de corticoides actualmente. Si existe un compromiso severo de la enfermedad, los limitamos a solo dos opciones, como rituximab y ciclofosfamida. Ejemplo, pues un paciente que tiene una hemorragia alveolar. Ahora, si a esta severidad de enfermedad se agrega pues la posibilidad de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, es decir, un paciente que la función renal se deteriora rápidamente, a este tratamiento se le puede agregar plasmaféresis.
Si fuera una enfermedad localizada de repente a un órgano y ocasionando disfunción de órganos, pudiese solo optar por esto rituximab como una de las opciones más confiables. Alternativas a esta metotrexate o micofenolato. En el caso de esas de la poliangitis microscópica y la granulomatosis con poliangitis. En el caso de la eosinofílica, la diferencia a la anterior es que existe la posibilidad de usar un fármaco biológico que se llama mepolizumab, que es una opción para, pero también como me mencionas de poco acceso acá en Perú, todavía no lo tenemos disponible en las instituciones grandes. Y muchas veces estos pacientes que no tienen tanta severidad, al final los aplicamos pues, ciclofosfamida o rituximab como una opción. Para mantenimiento, si el paciente ya no tiene síntomas, si no tiene marcadores que indiquen daño vascular, entonces estos pacientes, si es que llegó a remisión, usan las drogas, pero en periodos que pueden extenderse a entre 2 a 4 años. Se sugiere para el caso del Wegener llegar hasta 4 años y 2 años en las otras vasculitis. Y tienes como opción el rituximab, la satioprina, el metotrexate, por ejemplo. Ya para ese tiempo el corticoide tiene que haber sido reducido a dosis más baja. Y aquellos que no logran la remisión se consideran refractarios y tienes que optar por una opción nueva, ¿no? Por ejemplo, si usó rituximab, le das ciclofosfamida. Si usó ciclofosfamida, le das rituximab. Buscas o reinicias pues el proceso de inducir remisión en estos pacientes. En el caso de la eosinofílica es muy parecido a la intención de mantener al paciente con las drogas previas. Puede ser pues mepolizumab, satioprina, metotrexate, ¿no? Rituximab, por ejemplo, también con los corticoides a dosis más baja. Y si no funcionó, vuelves a intentar remisión con los fármacos ya mencionados para casos severos. Bueno, acá hay una tabla de cómo el corticoide, en un intento de repente, que un tiempo breve, el paciente ya esté con dosis baja de corticoide y no en forma prolongada, ¿no? Hace mucho tiempo se le daba dosis altas y a veces para reducir la dosis se tardaba uno más de un mes para empezar por ejemplo, aquel que empezaba con 50, en un mes bajaba a 40, en otro mes bajaba a 30, 20, entonces a veces llegaba a los 6 meses recién en 10 o 5 miligramos. Actualmente solo se sugiere la primera semana dosis alta y de ahí tener dosis pues ya medias de la droga, entonces en un lapso más o menos de 3 meses, ya no 6 meses, el paciente debería estar con una dosis relativamente baja de corticoides. Y existen diferentes vías que pueden ser o participar en el daño de estos vasos y existen pues diferentes fármacos que están propuestos para ser investigados y poder pues incorporarlos en el arsenal terapéutico. Bueno, y finalmente, lo único que podría decirles es que cuando tengan un paciente con sospecha de vasculitis, tienen que pensar en el diferenciar, hacer el ejercicio de buscar otras causas. Entonces piensen si es una condición que puede imitar una vasculitis, ¿no? Hay imitadores de vasculitis de vasos grandes, medianos y pequeños. Si ya demostraron que es una vasculitis, busquen la causa, ¿no? Puede ser alguna enfermedad, droga, neoplasias, por ejemplo. Si ya saben que es una vasculitis primaria, busquen qué tanto ha afectado al sujeto la vasculitis, pues. Si solo se limita a un órgano, dos, tres, cuatro órganos, ¿no? Siempre busquen una herramienta para confirmación de diagnóstico, en algunos casos será imágenes o histología o pruebas de laboratorio como el ANCA, y al final ya le puedes dar un nombre y apellido a esta vasculitis, ya teniendo toda esa información. Entonces, condiciones que imitan vasculitis son infecciones, bueno, la trombosis puede simular, ¿no? Si ves un trombo en un dedo, el dedo se necrosa y puede plantear uno que es una vasculitis, pero pudiese haber sido un trombo. Displasia fibromuscular, el Raynaud, por ejemplo, también. Y acá hay un ejemplo de un paciente de 48 años de edad que no se sentía bien, tenía púrpuras en miembros inferiores, infartos digitales en las uñas,
laboratorio compatible con síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? BCG, PCR, leucocitosis de repente. Radiografía de tórax muestra lesiones cavitadas en pulmón derecho. Una biopsia de piel muestra vasculitis leucocitoplástica. Entonces todo apunta a una vasculitis, ¿verdad? Vasos pequeños, nódulos pulmonares, hasta puede ser que es Wegener incluso. Entonces, paciente le dan corticoides y no mejora, empeora todavía. El paciente vuelve a la emergencia con mayor distrés respiratorio, le hacen cultivos, un ecocardiograma y encuentran el paciente tiene vegetaciones, ¿no? Y tenía un cultivo positivo de estafilococo, se trataba de una endocarditis que estaba lanzando ébolos sépticos, ¿no? A nivel pulmonar, por eso los infartos digitales también, y la respuesta, por eso falló al uso de corticoides, un paciente con una endocarditis infecciosa. Causas secundarias, enfermedades sistémicas que te pueden dar vasculitis deben ser excluidas, infecciones, neoplasias y fármacos. Entonces acá hay una serie de exámenes que pueden apoyarte a buscar esas causas secundarias. Obviamente en el contexto clínico, pues, ¿no? Un paciente que no tiene clínica, por ejemplo, para Sjögren, o sea, ni siquiera tiene ojo y boca seca, no le voy a pedir pruebas para buscar Sjögren, o sea, tiene que haber clínica para cada enfermedad que yo sospeche como responsable de causas secundarias. La extensión de vasculitis debe siempre ser buscada. A veces me quedo con que afecta un órgano, pero de repente son más órganos los afectados. Y acá hay otro ejemplo, ¿no? Un varón de 62, mujer, perdón, de 62 años de edad, fue al otorrinolaringólogo con descarga nasal, epistaxis, antecedentes de sinusitis recurrente, un ANCA citoplasmático positivo con PR3 positivo. Diagnóstico, Wegener, ¿no? Hasta ahí no hay duda. Una biopsia de mucosa nasal reporta vasculitis necrotizante, o sea, compatible con Wegener. Entonces, si yo me limito a esta manifestación, el paciente con una forma localizada y puedo haberle dado de repente un tratamiento más conservador, de repente no tengo rituximab, le doy metotrexate, por eso es una forma localizada. Pero lo evalúa el reumatólogo, le hace más estudios y ve que tenía pues nódulos pulmonares, tenía alteraciones en sedimento urinario, entonces era una forma más compleja, más severa. Ese paciente sí o sí necesitaba rituximab o ciclofosfonida como una opción, aparte de los corticoides. En este caso le dieron metotrexato y ciclofosfonida. Entonces, la extensión de enfermedad debe ser evaluado de acuerdo a los órganos que suele afectar la vasculitis. Recuerden, cuando la biopsia tiene indicación, cuando el estudio vascular, que puede ser angiografía, angioresonancia, angiotomografía, puede ser estudios de imágenes también, perdón, de laboratorio, ¿no? Como el ANCA, por ejemplo. Y en base a eso ya tienes casi hecho el diagnóstico, que tienes que darle el nombre y apellidos. Es una vasculitis, por ejemplo, de vaso mediano, 2 puntos, poliarteritis nodosa. No es una vasculitis de vasos pequeños, 2 puntos, poliangiitis microscópica. No es lo ideal. Y para eso tienes diferentes herramientas. Bien, hasta ahí era la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No, ¿Pregunta? claro, doctor. Ya. Bueno, si no hay preguntas, agradecerles su presencia y ya nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Gracias, doctor.